Pero bueno, ahora sí, de a poquito nos vamos metiendo en el tema del día. La semana pasada estuvimos hablando de esta estafa millonaria del presidente y de todas sus repercusiones, pero a la par, mientras el escándalo del CryptoGate sigue adelante, se siguen descubriendo muchísimas cosas. Ahora ya hay formalmente una imputación contra el presidente y contra quienes estuvieron detrás de esta estafa. Mientras todo eso sucede, el gobierno sigue haciendo de las suyas. Y una de las últimas medidas, el día jueves, a la madrugada, antes de su vuelo a Estados Unidos, el presidente publicó el decreto 116/2025. ¿Qué establece este decreto? Bueno, la conversión del Banco de la Nación Argentina, este banco que es tan codiciado y que en distintos momentos de la historia lo han querido privatizar. Bueno, el decreto lo que establece es la conversión del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima. Esto, para que se entienda, y bien lo explicaron el secretario general a nivel nacional del banco, Sergio Palazzo, la idea de esto, lo que busca, la finalidad es la privatización del banco, que es, como decíamos, algo que ya quieren hacer hace rato y que distintos gobiernos lo quisieron hacer. Esta decisión, vuelvo a repetir, fue a la madrugada antes de su viaje. Y recordemos, porque también lo que aduce el gobierno, como todas las veces, es controlar el déficit. Supuestamente el banco genera déficit, hay pruebas suficientes de que no es así. Más de 130 años de historia tiene el Banco Nación, que siempre jugó un rol clave en el financiamiento del sector productivo, que también fueron de los sectores que salieron a criticar esta medida y a contar cómo repercute en ellos. Más de 700 sucursales tiene el Banco Nación en distintas provincias del país, incluso en los pueblitos más recónditos, que uno dice no hay bancos. Bueno, el Banco Nación está ahí, está en los pueblos y las ciudades más pequeñas. Es central en el otorgamiento de crédito a las actividades que dinamizan la economía nacional. Y bueno, no hace falta que detallemos. Cada uno de nosotros sabe lo que significa el Banco Nación. Ahora hay un nuevo intento de arremeter contra el banco y también de dejar de lado o de intentar dejar de lado toda esta estafa de la criptomoneda, porque lo que quieren precisamente es correr el foco de atención atacando nuevamente a el Banco Nación y a sus trabajadores. Así es. Intento de privatización, como bien decías, Noé, que es el decreto es un primer paso para avanzar en esto. Y si uno lo ubica en el esquema de qué significa esto, bueno, lo que significa es que Argentina, el modelo que propone la Libertad Avanza es un modelo de especulación financiera. Uh-huh. Es por excelencia el concepto, el sinónimo de timba financiera, el nombre de Luis Caputo. Digamos, si alguien se dedica a la timba es precisamente claro. Él. Pero, también ponerlo un poco en qué contexto uh-huh. se da esto, bien dados cuenta de la historia y el alcance y la importancia que tiene un banco, más específicamente un banco como el Banco Nación, ¿no? Porque poniéndolo, decía, en contexto, nos encontramos con un gobierno que está teniendo serias dificultades para conseguir dólares, uh-huh. Que ha conseguido una cantidad de divisas, sí, que ha conseguido préstamos, también. El tema es que, y acá nuevamente, hacia dónde está el cuello de botella de estos programas económicos, por lo menos si quieren, qué sé yo, ganar una elección, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es un poco el límite que tienen? Que en ningún momento termina generando un sentido mínimamente productivo. Uh-huh. Mínimamente productivo.
es tal la angurria, la vorágine financiera, de especulación financiera, que ni siquiera puede terminar sustentándose un poquito, que ya enseguida la timbean y se va. Un poco, quiero entrar finito en el detalle, pero solo en este aspecto. Parte de la sostenibilidad que tuvo el modelo del menemismo en su momento fue que lo sustentó a base de privatizaciones. Uh-huh. Bueno, además está decir, corre un tiempo que ya no es el mismo, pero sí quedan grandes baluartes: el Banco Nación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las aerolíneas argentinas. Y el hecho es que Argentina ha consumido tanto, y venimos, además, Caputo se está enfrentando con la pesada herencia de él mismo. Uh-huh. ¿Okay? Una deuda con un bono a 100 años impagable, y resulta que no está pudiéndose agarrar de nada. Guste más, guste menos, las posturas que por ahí ha podido tomar la CGT en este tiempo. Pero en estos días también nos enteramos, lo revelaba el periodista Roberto Navarro, de conversar con distintos gremialistas, integrantes de la CGT, que la CGT fue convocada para un diálogo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo cierto es que el dato, lo que le revelaban distintas fuentes de la CGT, es las autoridades del fondo, la misma Cristalina Georgieva, nos convocó a los gremios, el fondo convocando a los gremios, o por lo menos a la cúpula de la CGT, mejor dicho, para no generalizar mal, porque querían tener su mirada de cómo veían que iba el experimento de Milei. De fondo hay una gran preocupación en el fondo, valga la redundancia, de cómo termina esto, o cómo continúa, mejor dicho. Hay una gran preocupación, porque ya no solo tuvieron un cierto aprendizaje con Macri, sino que aquello que decía Macri de hay que ir más rápido, o de lo que Milei se vanagloriaba de estoy haciendo el ajuste más rápido de toda la historia a toda velocidad. El segundo tiempo, claro, el famoso segundo tiempo. Bueno, en realidad no está cayendo tan bien, a tal punto que el fondo quiso la mirada de la CGT. A ver, no son tontos. Quieren saber qué tan sustentable es este programa de Milei, no porque tengan una gran preocupación humanitaria, sino porque están diciendo, che, si su gobierno se termina mañana, páguenme. Claro. Ni en pedo. ¿Cómo cobramos? Ni en pedo les mando $1. Así que bueno, ese es el contexto en el cual se quiere avanzar sobre esta privatización. Recordemos que esta privatización se buscaba a través del decreto 70/2023, apenas asumió el gobierno, que entre las empresas y los lugares a privatizar estaba el Banco Nación. Bueno, se logró dar marcha atrás con esto y ahora están intentándolo nuevamente. Pero recién hablábamos de los distintos momentos de la historia y me parece importante también mencionar cómo han afectado las distintas crisis económicas a los bancos y particularmente cómo ha resistido el Banco Nación, porque no nos olvidemos que en la crisis del 2001 con el corralito, el Banco Nación, aún así, en medio de la crisis, siguió respaldando a sus clientes, cosa que no ocurrió con muchísimos bancos y que muchos de nosotros lo hemos visto. Pero mencionar, si hacemos un recorrido histórico, no nos olvidemos de lo que fue la época de la dictadura. El ministro de Economía en aquel entonces, Martínez de Hoz, ¿qué sancionó? ¿Qué publicó? La Ley de Entidades Financieras, que hasta el día de hoy, más allá de que ya estamos a 40 años de la democracia, ningún gobierno democrático sacó esta ley. Hoy nos seguimos rigiendo por la Ley de Entidades Financieras, que sí, a lo largo de estos años tuvo algunas modificaciones, pero fueron modificaciones mínimas y el espíritu de la Ley de Entidades Financieras sigue estando vigente. Eso no ha cambiado.
Y que el espíritu precisamente de esta ley, ¿cuál es? Es la concentración del capital en pocas manos. En muy pocas manos. Bueno, miren, para graficar un poco esto bien que decías, ¿no? Vamos a ir, Facu, no sé si podemos tener el fragmentito del video. Bien. Por supuesto, como todos los lunes, les traemos bocha de material, cosa que no se aburran. Y que sea más dinámico Claro, también, que claro. no nos escuchen solamente a nosotros. Tenemos audios también para el tema, Ujú. pero para ir entrando de a poquito, ¿no? Vamos Ujú. de lo general a lo particular. Vamos a mirar un fragmentito de un video en el cual desde el Centro de Economías y Políticas Públicas, su presidente nos explica un poco cuál es Ujú. el alcance, cuál es el corazón de esta ley de entidades financieras, que como bien lo decías, Noé, a lo largo de la historia democrática, ya en más de 40 años de democracia, bueno, ha tenido reformas parciales, pero lo cierto es que no se ha modificado en Ujú. su totalidad y sigue rigiendo. Y cuando hubo experiencias progresistas o de redistribución del ingreso Ujú. más marcadas, bueno, esta ley ha terminado siendo un gran parate, precisamente para continuar con la profundización en los cambios. Exacto. ¿Lo podemos tener ya, Paco, el video? Bien, perfecto. Presten atención, quienes están viendo, bueno, lo están viendo, no hace falta decir mucho, quienes están solamente escuchando se comprende el concepto, si no, vénganse a YouTube o a Facebook. Ujú. Una breve introducción de la identidad financiera para continuar con el tema. Un 14 de febrero del año 77, plena dictadura militar, momento de la ofensiva del terrorismo de Estado, se aprobó la Ley de Entidades Financieras, la Ley 21526. El recuerdo viene a cuento de que es una ley vigente, y cuando Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura del 76 al 81, terminó de ser funcionario, manifestó que su instrumento más revolucionario había sido la Ley de Entidades Financieras. Una ley que fue un instrumento para la reinserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial. El plan económico de la dictadura planteaba la modernización de la Argentina. Esa modernización suponía insertarse en la transnacionalización de la economía. Para eso era clave el régimen financiero, el régimen de inversiones externas, los mecanismos de endeudamiento. Y el mecanismo de endeudamiento está estrechamente vinculado al papel del sistema financiero en el libre movimiento internacional de capitales. Solo pensemos en el año 2018 el préstamo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, 45.000 millones de dólares, que ingresaron a la Argentina. Eso tiene que ver con el libre movimiento de capitales. Ingresaron esos capitales a la Argentina, pero así como ingresaron, salieron de nuevo. Libre movimiento internacional de capitales. Muy bien, el que escuchábamos en ese pequeño fragmento, explicando bueno, un poco el corazón y hasta dónde tuvo Ujú. alcance y modificó la estructura y un sentido económico. Bueno, quien explicaba esto era Julio Gambina, presidente del FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Ujú. Y bueno, nos parecía oportuno como para ver Poder de dónde graficarlo. viene, ¿no? Toda esta Ujú. cuestión de decreto, de privatizar, porque hay todo un sentido Ujú. político, económico, ideológico. Exacto, y que después lo continuaron los sucesivos gobiernos. Acá estamos hablando de 1977, plena dictadura, pero no nos olvidemos tampoco de lo que fue el menemato, que potenció todo esto, porque el menemato lo que hizo precisamente es destruir las instituciones que podrían haber revertido esta situación, y posteriormente llegamos al 2001 con el corralito de Domingo Cavallo. Digo, se repiten muchísimos nombres. Esto lo repetimos continuamente nosotros porque pareciera cíclico. Las mismas personas vuelven a destruir el país y el Estado.
Y con el corralito, con el endeudamiento, con los ahorros de la gente que se fueron comiendo, en este contexto es que yo decía hace un rato que Banco Nación fue uno de los pocos bancos, si no el único, que aún así en un momento de crisis respaldó a sus clientes, que esto no lo hizo ningún banco, sino por el contrario, bueno, y quienes vivieron los años 2000 lo saben de sobra, no necesitamos explicárselo nosotros porque todo aquel que vivió los años 2000 sabe de lo que estamos hablando. Pero para dar cuenta de los distintos momentos precisamente en que el Banco Nación ha sido atacado y el sistema financiero. Pero para poder graficar esto, nosotros también trajimos hoy la palabra de Paz Georgiadis, que ella es una de las delegadas del Banco Nación, y en primer lugar nos habla de las implicancias de este decreto que mencionábamos. Volvemos a repetir, este decreto fue publicado rápidamente, a escondidas, el día jueves por la madrugada, antes de que Javier Milei viaje a Estados Unidos, pero no solamente nos habla de lo que implica este decreto, sino también del valor que tiene el Banco Nación. Escuchémosla atentamente. Decide emitir un decreto absolutamente ilegal por el cual convierte al Banco Nación en sociedad anónima. Se trata de un paso previo para su privatización, claramente. Privatización, recordemos que ya fue rechazada por el Congreso de la Nación cuando se lo excluyó de la nómina de empresas a privatizar por la ley Bases. Además de incumplir con las resoluciones del Poder Legislativo y de la Justicia, que también se pronunció en septiembre del 2024, ratificando que era competencia del Congreso de la Nación definir la privatización del banco, con esta maniobra vemos que el Poder Ejecutivo busca tapar el escándalo interno y externo de la criptomoneda Libra, con una ofrenda regalo a los poderosos del planeta. Aclaremos que el Banco Nación está valuado en $30.000 millones. 30.000 millones de dólares, nos dice Paz, es el valor en el que está valuado el Banco Nación. Bien nos explicaba ahí, como dábamos cuenta recién, cómo fue excluido de las nóminas de las empresas a privatizar dentro del DNU 70-2023, que incluía varias empresas a privatizar. El Banco Nación fue excluido de ello y ahora nuevamente este ataque sistemático. Mira, una cuestión, ¿no? Digo, porque por ahí los datos los vamos poniendo en contexto, en comparativa, y uno va tomando dimensión, magnitud de las cosas. Paz recién mencionaba un banco valuado en 30.000 millones de dólares. Exacto. Bien, con un gobierno que tiene problemas con los dólares, que no sabe dónde buscarlo. Bueno, para recordar rápidamente el préstamo que pidió Macri, que se lo fumó, dicho por el mismo presidente, unos años atrás. O sea, no hay que ir a buscar a la hemeroteca. Hay que buscar en YouTube nomás Milei sobre el préstamo de Macri y lo encuentran. Bueno, ¿cuánto fue el préstamo que regaló el Fondo Monetario? 45.000 millones de dólares. Bien. Entonces, vender el Banco Nación es casi es como tener un préstamo del Fondo Monetario. De más está decir, usando todo el aparato, el poder y los aprietes que se pueden hacer desde el Estado, cómo se maneja este gobierno, sin tener que rogarle ni a Trump ni al Fondo Monetario ni quedar bien con ninguno. Digo, a base de prepotencia, de irregularidades, como bien lo decía Paz, un decreto completamente inconstitucional. Bueno, afanarse el Banco Nación es automáticamente como quedarse con un préstamo del Fondo Monetario. Y los trabajadores y trabajadoras del Banco Nación que siguen resistiendo. Y vamos a mencionar más adelante las medidas que se están por llevar adelante y las que se han llevado también en distintos momentos. Pero otra de las cosas que nos contaba Paz, que traía luz a toda esta situación y que lo explica concretamente, es
las falacias que hay detrás de este decreto. Ese término. Esto es importantísimo, porque todo, bueno, recién decíamos, la justificación cotidiana del gobierno nacional es el déficit. Todo, Claro. al parecer, Todo todo es déficit. genera déficit, Sí. todo es déficit. Bueno, no, eso es una falacia. Y cualquier persona que vaya a ver el balance del banco, que es público, el balance es público, así que todos tenemos acceso a ello. Toda aquella persona que vaya a verlo se da cuenta que es mentira. Por eso acá Paz lo que nos explica son todas las falacias que hay detrás de este decreto y también la estructura que tiene el Banco Nación. El decreto 116/25 incurre en argumentos falsos. Dice que el actual régimen de entidad autárquica limita la capacidad del banco para competir en igualdad de condiciones con otras entidades del sector financiero y que la transformación del banco en sociedad anónima contribuirá a modernizar su estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión y adaptación a las mejores prácticas del mercado financiero. Sarasa, la estructura jurídica y operativa del banco responde a los mejores estándares de la administración. Es el banco más importante del sistema financiero y el que mayor cantidad de depósitos tiene por la confianza que genera. Muy bien. Nos explicaba Paz entonces con mucha claridad y contundencia, que bueno, bien lo resumía un poco en forma graciosa, es Sarasa. Es Sarasa, es lo todo que dice el Sarasa, gobierno. gente. Digo, y son excusas que incluso ya se han escuchado en otras épocas. La modernización, Ujú. el adaptarse, lo nuevo. Cuando la dictadura estaba liquidando empresas, la estrategia argumental y artística era, bueno, hay que modernizarse. Ujú. Hay que modernizarse, hay que modernizar todo. Bueno, bien lo decía Paz, es un decreto que le está diciendo al banco, che, ustedes traen déficit, no saben manejarse, están dando pérdida del Estado, son viejos con su estructura. Bueno, esto es un poco después el maquillaje que se hace para salir a vender un discurso, Ujú. ¿no? El banco es viejo, el banco hay que modernizarlo. Entonces, como el sinónimo de modernizar, o dentro del campo de las sinonimias, modernizar es privatizar, y de ahí que lo preceda, o lo suceda, mejor dicho, una medida de gobierno. Bueno, entonces Paz lo que está diciendo es, no, a ver, tenemos una estructura sólida. Ujú. Así lo dicen los números, y que no nos vengan a decir, che, ustedes no son competitivos, Claro. porque demostramos que tenemos las mejores tasas del mercado, y ahora lo vamos a ver en algunos datos, pero ella misma después nos lo comentaba con mucha precisión estadística, numérica, que otra vez lo mismo, ¿no? O sea, el decreto puede estar redactado en forma más compleja, tal vez para quien a lo mejor o no vio un decreto o no tiene por qué haber leído alguna vez uno, y uno dice, bueno, mirá toda la precisión técnica que tiene. Bueno, a ver, traducido al castellano, ¿no? Por alguien que está laburando desde adentro del banco hace muchos años, que es delegada en el sector, lo que te está diciendo es, nos están queriendo decir que somos incompetentes y de estructuras viejas. Bueno, no es así, es muy sustentable, hacemos un gran aporte al Tesoro Nacional, y no nos quieran decir que no podemos estar en condiciones de competir contra nadie. Bueno, no vamos a adelantar, pero esto después lo comenta mejor en los audios. Ahora nos lo va a comentar, pero antes quería compartir algunos datos. Estos datos son de noviembre 2024. Seguramente muchos de ellos se han modificado un poco, pero para que todos podamos verlo. El sistema financiero está integrado por 74 entidades financieras. De estas 74 entidades financieras, 61 son bancos, y de estos 61 bancos, 13 son públicos y 48 privados. 13 compañías financieras, y contarles también, a noviembre del 2024, las sucursales del banco, 658 sucursales en todo el país, 12 filiales en el exterior también, 3.122 cajeros automáticos en todo el país,
599 terminales de autoservicio, 31 puestos de promoción permanentes, y en lo que son las cuentas, a septiembre del 2024 tenían de cuentas corrientes 309.041, cajas de ahorro 19.913.403, cajas para ayuda social 7.114.435, dentro de las cuentas previsionales 4.831.656 y cuentas a sueldo que tienen en el Banco Nación, quienes reciben su sueldo a través del Banco Nación, 1.105.439. Para contar algunos de los datos, ahora Paz nos va a graficar más concretamente cuáles son los números que maneja el Banco Nación, pero fundamentalmente, y esto hay que prestarle atención, los aportes al Tesoro Nacional. Compartimos su palabra. Es primero en captación de depósitos, concentra el 24% del sistema financiero. Le sigue el Banco Galicia, que concentra el 10%. También es primero en colocación de préstamos, concentra el 21%. Le sigue también el Banco Galicia con el 11%. En cuanto a la mora, está en absoluta línea con el resto del sistema financiero, no concentra más deuda. Tiene más de 15.600.000 de clientes. Es un banco sólido, rentable, autárquico, que no le representa gastos al Estado, sino todo lo contrario, le aporta un gran porcentaje de utilidades al Tesoro Nacional. Bien, lo que veníamos comentando, ahora con toda la data numérica, estadística que comentaba Paz, lejos de ser un gasto, es un gran aporte al Tesoro Nacional. Y fíjense otra vez lo que se marca, si lo queremos poner en esta tabla de posiciones, que el que le sigue es Galicia en una cantidad de distintas transacciones, pero sobre lo cual el Banco Nación, en cuanto a su rendimiento, saca mucha diferencia. Y vuelta a lo mismo. Son números que son públicos y los traemos a colación porque, por lo menos desde lo que acá nos compete, es cuando al gobierno se le ocurre una falacia, ¿no? Tanto que le gusta usar ese término, o le gustaba, no sé ya si con Caputo habrán cambiado la estrategia discursiva o no. Lo que es seguro que acá este estudio no se nos va a meter nadie a decir qué tenemos que hacer y qué tenemos que decir. Pero bueno, decía, vuelta a lo mismo. Vamos a estar para explicar y mostrar una cantidad de datos. Y no es la primera vez que nos tenemos que enfrentar que el gobierno quiere avanzar con una medida agresiva de fondo y que realmente sería un cambio radical en la estructura económica. Estructura económica que, a ver, no es una discusión que va a estar en una esfera muy lejana, sino que va a implicar directamente que toquen tu bolsillo. Digo, este Banco Nación, que como bien lo explicabas al principio, Noé, igual, bueno, tenemos un audio más todavía de la delegada Paz, que lo que nos explica es cuál es la diferencia. Que el Banco Nación desde su origen, y así mantuvo una coherencia a lo largo de su historia, está pensado con una función social. Y me remito a lo que dijiste hace unos minutos. ¿Qué pasó con los bancos que simplemente querían retirar sus depósitos porque ya el gobierno nacional, en caída de Fernando de la Rúa, no les podía garantizar nada? Bueno, les garantizó una medida de la noche a la mañana, que fue el corralito de Domingo Cavallo. ¿Y cómo se garantizó sacar su capital de un país en crisis? Bueno, quedándose con tus depósitos, quedándose con tus ahorros, quedándose con tus jubilaciones. Eso pasó, ¿no?, con los exitosos bancos privados, que lejos de interesarle una matriz productiva, de prosperidad económica,
lejos de tener una función social, simplemente dijo, si acá la cosa se está desmadrando, yo quiero sacar mi plata y me voy. Ujú. ¿Cómo sacó su plata? Confiscando tu dinero. Y esto no pasó hace mucho tiempo atrás, estamos hablando del 2000, no estamos hablando de 40 o 50 años atrás. Claro, no hay que irse tanto Es atrás. una historia, es la historia reciente. Pero bueno, nos queda un audio más y queremos compartir porque le agradecemos en este caso a Paz Georgiadis que nos fue contando distintas cosas que le fuimos preguntando, pero precisamente para traer claridad a esta nueva disposición. Y por último, lo que nos contaba Paz son los alcances del Banco Nación. La escuchamos. Somos el banco que en el 2001, cuando el país estallaba en su crisis institucional más aguda, dio respuesta a las quejas generalizadas de la gente, mientras otros bancos vallaban sus ingresos, cubrían con chapas su frente o peor aún, cerraban definitivamente sus puertas. Somos el banco que siempre estuvo y está para las familias, los jubilados y jubiladas y los trabajadores de las economías formal e informal. Somos el banco que siempre impulsa al sector productivo, que apoya al agro en tiempos de sequía o mala cosecha, que estuvo para quienes lo necesitaron durante la pandemia mediante IFE o ATP. Préstamos a pymes, tarjeta alimentar, préstamos a monotributistas, previaje, líneas de préstamos subsidiadas a microempresas y sectores desfavorecidos, préstamos para inversión productiva, programas de inclusión financiera. Sostenemos las economías regionales. Estamos en cada punto del territorio sin importar si es negocio o no. Qué importantísimo esto. Estamos en cada punto sin importar si da beneficios o no. Esa es la clave. Ese es el eje del Banco Nación. Y recién también Paz lo que nos mencionaba, si nos vamos a lo más reciente, son los IFE y los ATP, que ayudaron muchísimo en un contexto complicado del país, con una pandemia de por medio, con la actividad productiva y económica que se había frenado. Bueno, el banco garantizó el ATP y los IFE para que las personas puedan seguir teniendo un ingreso. Por último, queremos comentar, bueno, un poco las medidas que están llevando adelante y que van a llevar adelante. Claro. Recordemos, nos contaba Paz, dentro de lo que es el plano parlamentario, el diputado nacional y secretario general del banco, estamos hablando de Sergio Palazzo, junto al dirigente sindical bancario de Tucumán, Carlos Cisneros, han presentado un proyecto de ley precisamente para derogar este decreto, el decreto 116/25, pero por otro lado también si hablamos de la organización de los mismos trabajadores, los delegados se encuentran junto al sindicato llevando adelante distintas asambleas en las sucursales para determinar las medidas. Lo que Paz nos comentaba es que tienen en claro que va a ser una lucha larga, que esto no se va a resolver en el mediano plazo y que incluso esperan que el gobierno potencie las medidas o que recrudezca las medidas, así que tienen en claro eso. No nos olvidemos tampoco que cuando se publicó este decreto 70/2023, también iniciaron una campaña de firmas ahí donde muchísimas personas se acercaron a firmar para que el Banco Nación no se privatice. Y en otros momentos de la historia también han juntado distintas firmas, en los 2000 incluso. Bueno, esto no se descarta, pero están reuniéndose en asambleas para tomar distintas medidas, para defender al Banco Nación y que no se venda. Claro. Ahora, vos recién lo mencionabas al secretario de la bancaria, a Palazzo. Y me acordaba también, digo, de distintos sectores del banco que han ido al Congreso a dar una discusión. Bueno, tal es el caso también de Carlos Heller, que en distintas, porque me quedé pensando en el tema de las entidades financieras, en distintos momentos ha presentado un proyecto para discutirlo, para reformarlo de raíz. Es decir, si le queremos dejar el título, dejémoselo, pero modifiquémoslo por completo. Bueno, demasiado poderosos son los intereses que nunca ha prosperado la discusión. Para hacer
un breve hilo histórico. Mencionabas a Martínez de Oz al inicio del comentario. Bueno, hubo una circular en su momento muy famosa, la circular 1050, que terminó implicando un mega endeudamiento del Estado argentino que le fue impagable por la forma en la cual los valores se indexaban. Bueno, una cuestión muy técnica, ¿no? A las tasas de interés de un mercado que resulta que terminó siendo un gran endeudamiento, y eso sí fue deficitario. Bueno, detrás de eso, pero también detrás de la absorción de la deuda privada, estaba Domingo Cavallo. Redactó la circular 1050. Hay una entrevista muy conocida que Martínez de Oz le da a Felipe Piña, que lo que dice es: me trajeron este decreto 1050 de la Fundación Mediterráneo. Bueno, redactado, ¿no? Puño y letra de Domingo Cavallo, que después estuvo en los gobiernos del menemismo hasta la caída del 2001, el mismo que después, por eso le decimos, el mismo que después Milei rescata y dice: este fue el mejor ministro de Economía de la historia, yo lo quiero imitar. Es el mismo que Cavallo, que hoy le da consejo a Milei, le dice: che, yo quiero que tu gobierno dure, hace esto. ¿Estamos? Y fue la experiencia del menemismo, la cual Martínez de Oz dijo: después del camino que yo inicié, sin duda esta fue la mejor experiencia que yo vi en mi vida, la que más sustentable fue en el tiempo. Digo, entonces no es que uno a veces es tremendista, ¿no?, cuando dice algunos términos, sino que hay todo un proceso, un proyecto político, económico, ideológico. Y detrás de esta privatización, de este intento de privatizar, como bien lo decía Paz, es una ofrenda a los poderosos del mundo. Así que esta nueva ley, este nuevo proyecto que tiene el gobierno nacional, vamos a cambiarle el nombre, porque esta ley de entidades financieras tal vez es momento de que se pase a llamar la ley de las entidades desfinancieras.